Déjenme hacer una breve oración y comenzamos. Señor, queremos darte gracias por tu amor, tus bendiciones, por el privilegio de estar juntos, aunque sea a la distancia, pero unidos en ti, para adorarte, para buscar tu rostro en esta hora. Y como siempre te lo pedimos que sea tu Espíritu Santo quien nos hable en este momento. En el nombre de Jesús. Amén. Tenga su Biblia a mano, y ábrala en el libro de Romanos, por favor, porque queremos analizar algo allí muy importante. Mire, si usted no usa la Biblia, es como jugador de fútbol sin pelota o como un militar sin arma. La Biblia es nuestra arma, es nuestra herramienta y tenemos que usarla. Así que prepare su Biblia, ya sea en un teléfono o en papel, pero ábrala en el libro de Romanos. Y quiero comenzar con esto. Como hemos dicho domingos atrás, es muy triste ver personas, cristianos, deprimidos emocionalmente, espiritualmente, angustiados, afligidos, tristes, decepcionados, desanimados. Muchos cristianos viven en esa condición que, como hemos dicho ya, es algo muy frecuente, muy recurrente entre los cristianos. Y esta es la situación. Para muchos cristianos, la vida cristiana es una carga, es un problema. Muchos cristianos leen libros cristianos, van a congresos, conferencias, hacen cursos bíblicos o van a seminarios bíblicos, cuando se podía ir a conciertos y siempre andan buscando algo para estar más cerca del Señor, para vivir en la plenitud del cristianismo y no llegan a encontrar ese algo. Quizás a usted le ha pasado también y no lo encuentran. Y como que les falta algo para vivir la vida cristiana. Y el problema radica en esto. Uno puede tener, o uno puede conocer ciertas cosas de la Biblia o ciertas doctrinas, y uno puede desconocer algunas doctrinas. No hay problema con eso. Pero hay una doctrina que si uno no la tiene clara, le va a causar muchos problemas en la vida. Y Satanás es lo que está usando para hacer sentir a los cristianos desanimados, tristes, frustrados, no dignos ante Dios por no saber esta doctrina o por no tenerla clara. Esta es una doctrina fundamental en la vida cristiana. Y esta doctrina de la que quiero hablar hoy es por la cual debe estar anclada nuestra vida y nuestra fe. Es a lo que dice Pablo en el libro de Romanos, capítulo 3. Romanos, capítulo 3, verso 28. Claro, esto hay que tenerlo claro porque tiene muchas ramificaciones en la vida cristiana. Romanos 3, 28. Porque sostenemos, dice Pablo, que todos somos justificados por la fe y no por las obras que la ley o los mandamientos exigen. Porque sostenemos que todos somos justificados por la fe y no por las obras que la ley o los mandamientos exigen. Si Satanás logra que los cristianos no estén anclados en esta doctrina o no la entiendan, Satanás los motivará para hacer algo en la carne, en sus esfuerzos humanos, para lograr que Dios los acepte, para lograr méritos, para lograr que Dios los bendiga, para sentirse bien con Dios y no sentirse culpables. Por eso es que muchos cristianos se esfuerzan para ganar el favor de Dios, se esfuerzan para intentar que Dios los ame y viven frustrados porque se sienten condenados, porque están tristes, se sienten culpables ante Dios. Por eso el tema de hoy es, o el título de este sermón es, una pregunta: ¿usted ya fue declarado no culpable? Y esto tiene que ver con lo que dice Pablo aquí en Romanos 3:28, porque había una situación allí en la iglesia en Roma de los cristianos, por lo cual Pablo les va a escribir esto. Y Pablo les va a escribir algo tan importante, que es la noticia más fascinante, más espectacular, más profunda que un cristiano pueda escuchar. El tema es que la gente no lo cree, porque cree que no lo necesita. Y nosotros, cuando estamos anclados en esta doctrina, en esta verdad que dice Pablo, tendremos gozo, paz, tendremos felicidad, vamos a estar bien con Dios. ¿Por qué? Porque no hay felicidad, paz, seguridad, ánimo en la vida de un cristiano, a menos
que esté bien con Dios. Por eso hoy quiero hablarles de este tema. Pablo les escribe, como les dije en Romanos 3:28, sostenemos que todos somos justificados por la fe y no por las obras. Pablo les escribe esto porque ellos, que eran judíos en la época de Pablo, sostenían que uno podía justificarse ante Dios y llevarse bien con Dios y andar bien con Dios y sentirse dignos ante Dios y ser aceptados por Dios, si hacían ciertas obras o si cumplían con ciertos mandamientos. Pobres de ellos. El camino, que son los mandamientos, el camino que los tenía que haber conducido a Cristo, terminó siendo un obstáculo para ellos, igual que para muchos cristianos. Por eso, antes de disfrutar la vida cristiana y que no sea una carga para nosotros, y antes de disfrutar el gozo de la salvación, tenemos que tener este fundamento bien puesto y tenemos que tener en claro algunas cosas de las cuales brevemente quiero mencionarles en este momento. Punto número 1, la convicción de pecado. Punto número 1, la convicción de pecado. Todos debemos reconocer que somos una raza necesitada. Todos quedamos cortos para alcanzar a Dios. Todos le hemos fallado a Dios. Y tenemos que reconocer eso. Y antes que disfrutemos del gozo de la vida cristiana, tenemos que llegar al convencimiento de sentirnos miserables, incapaces de salvarnos, pecadores. Como les he enseñado en el seminario que tuvimos hace días atrás, el ser humano no quiere ni puede llegar a ser acepto ante Dios. Todos debemos sentir que somos pecadores, esa convicción de pecado. Ahora, para eso, no hay que compararse con los demás. Siempre habrá alguien peor que nosotros y alguien mejor. Nunca hay que compararse con los demás. Quizás usted no es un gran asesino como aquellos que pecan públicamente. No hay que compararse con los demás. Para llegar a la convicción de pecado, uno solo tiene que mirar a Dios en su santidad. Y entonces cuando vemos a Dios y cuando vemos lo que la Biblia dice del ser humano, llegamos a la convicción de que el hombre es rebelde, de que nuestra naturaleza está inclinada al mal desde nacimiento y que somos, como la Biblia lo dice, pecadores. Pecamos con actos pecaminosos porque nuestra condición, nuestra naturaleza es que somos pecadores desde Adán y Eva, todo ser humano. Y cuando vemos a Dios y lo que dice en la Biblia, que el ser humano está en bancarrota, que no puede llegar a la vida eterna por sus méritos, eso es lo que el Señor quiere. Es lo que Pablo dice en Romanos también, capítulo 3, versículos 10, 11 y 12. Romanos capítulo 3, versículos 10 al 12, dice así: no hay un justo, ni siquiera uno. No hay nadie quien entienda, nadie que busque a Dios. Todos se han descarriado, aún se han corrompido. No hay nadie que haga lo bueno, ni siquiera uno. Y Pablo llega a esta conclusión en Romanos 3, del 10 al 12, después de escribir los versículos anteriores de Romanos capítulo 3, de Romanos capítulo 2 y de Romanos capítulo 1, donde Pablo pone a todo ser humano en el mismo lugar, condenados, tanto el moral como el inmoral, tanto el pagano como el religioso. Cuando usted lee esos primeros 3 capítulos de Romanos, llega a esa conclusión. Y Pablo dice, para que todo hombre quede convicto ante Dios y que todos se callen y se les tape la boca, culpables, todos. Ahí hay que llegar. Ahora, si usted dice, yo no soy pecador porque yo no peco tan fuerte como otros. Cuando hablamos de aquí que todos entramos en esta categoría de estar perdidos, separados de Dios, hay que recordar algo. Que el pecado o la naturaleza pecaminosa en el ser humano es más que un acto pecaminoso fortuito. Tiene que ver con la inclinación del ser humano, con la naturaleza de uno, con el estado, con la raíz de todos los actos pecaminosos. Todo ser humano, dice la Biblia, está impregnado por el pecado, es necesitado de Dios. Cuando llegamos a esa convicción de que somos indignos de ser aceptos ante Dios, de que somos una raza fallida, que le hemos fallado a Dios, entonces, cuando nos damos cuenta de eso, luego viene el segundo punto, y es que Dios nos salva
a través de Cristo. Punto número 2. Yo estoy convencido de mi pecado y no puedo salvarme. Por lo tanto, reconozco, punto número 2, que Dios me salva a través de Jesucristo. Noten ustedes que en Romanos 3, del 10 al 12, Pablo dice, todos condenados, todos pecaminosos, todos separados de Dios, todos. Y ahora da un giro de 180 grados. Y Pablo va a decir entonces, cambiando el panorama por completo, con dos palabras con las cuales inicia Romanos capítulo 3, versos 21 y 22. Pero ahora, Romanos 3, 21 y 22, pero ahora, sin la ley, que se ha manifestado la justicia de Dios, que se ve también en el Antiguo Testamento, la justicia de Dios que nos llega mediante la fe en Cristo. Y vemos que la salvación está toda en Cristo, porque la justicia de Dios, dice Pablo en Romanos 3, 21 y 22, nos llega en Cristo. Recuerden lo que les leí al inicio de Romanos 3, 28. Somos salvos por la fe en Cristo, por la gracia de Él, sin obras, sin cumplimiento de mandamientos. Y aquí también lo dice Pablo. Es por la fe en Cristo. Es la salvación que provee Cristo. Y entonces llegamos a este punto 3 que quiero detenerme un poco, que es la doctrina de la justificación. Punto 3. Esta es la doctrina base, donde debemos anclarnos. Y si no entendemos bien esta doctrina, viviremos sintiéndonos condenados ante Dios, miserables, no amados, no dignos. Y muchos cristianos que viven así. Y el diablo es el causante de eso, de tergiversar esta doctrina. Por eso la doctrina de la justificación es tan clara. Para nosotros, o debe ser tan clara, que es lo que divide al cristianismo bíblico de la salvación solo por fe, a todos los otros o a todas las otras formas de salvación falsas basadas en buenas obras. Por eso la doctrina de la justificación es tan importante. Y quiero mencionarles esto porque estoy seguro que la mayoría no tiene un concepto claro y no entiende la doctrina de la justificación. Mire, la palabra justificación la encontramos en la Biblia como sustantivo, como verbo, como adjetivo o adverbio, tantas veces, más de 200 veces. Y cuando hay una palabra en la Biblia que se repite tanto, es porque es una palabra muy importante para Dios y para nosotros debiera serlo. La palabra justificar, y Dios nos declara justo, dijimos en Romanos 3:28. Ahora, ¿qué significa eso? Quiero mencionarles lo que no significa, que es lo que muchos creen que sí significa, pero lo que no significa. Muchas formas de evangelio, muchas formas de cristianismo creen que uno es justificado por Dios durante la vida cristiana con buenas obras, con hacer ciertos ritos. En la doctrina católica, por lo menos, es de la siguiente manera: los sacramentos. Y si ellos no alcanzan para que yo sea justificado, el purgatorio terminará de justificarme y de creerme justo ante Dios. En muchas doctrinas evangélicas y en muchos cristianos se nota que inician la vida cristiana y luego quieren hacer algo para agradar a Dios, algo para sentirse bien ante Dios y para no sentirse culpables ante Dios. Todo esto tiene que ver con las falsas maneras de que uno cree que uno es justo. Porque cuando leemos en la Biblia lo que significa la palabra justificación, encontramos claramente que en ningún momento dice que yo me puedo hacer justo ante Dios. Yo no puedo hacer obras, sacramentos, liturgia, obras cristianas. Yo no puedo hacerlas para justificarme ante Dios. Por lo tanto, debo entender lo que significa cuando Dios dice en muchos textos de la Biblia que Dios nos declara justos en Cristo. ¿Qué significa eso? Si yo entiendo esto, voy a vivir la vida cristiana no como una carga, no como algo que hay que llevar y soportar, sino que voy a vivir la vida cristiana en gozo y en descanso y en paz,
porque ya fui declarado justo. ¿Qué significa la palabra justificar? Para entenderla, hay que entender que esto es un término forense. ¿Qué significa? Que es un término legal, que para entender esta palabra usted tiene que pensar en un juicio, y que usted está allí en el juicio y está el juez, que en este caso es Dios, y Dios va a hacer un veredicto. Cuando usted tiene la imagen de un juicio, usted entiende esta doctrina, y esto es clave para vivir la vida cristiana ante Dios con paz, con gozo, sabiendo que Él me ama, me acepta, porque me ha justificado. Entonces, ¿qué significa la palabra justificar o justificación? O cuando Pablo habla tantas veces en Romanos capítulo 3, 4 y 5, que somos declarados justos. Precisamente esto es lo que significa. Es una obra de Dios, que Dios nos declara justos. No nos hace justos, porque no lo somos en la práctica. No me puedo justificar ante Dios por obediencia a mandamientos o a ritos o a sacramentos, sino que Dios como juez declara justo al pecador que pone su fe en el Señor o en la obra de Cristo. Es la justicia de Cristo imputada al creyente, al que acepta la obra de Cristo en su vida. Eso significa. Y mucho más. Eso significa que Dios nos declara justos, no por una obra de uno, sino por la obra de Cristo. Y la obra de Cristo y la vida de Cristo, que fue justa ante Dios, es imputada al creyente ahora, o al pecador que cree. Por eso Dios ve al creyente en Cristo. Dios lo ve a usted en Cristo, Dios me ve a mí en Cristo. Dios no ve mi justicia, Dios me declara justo por la justicia de Cristo, y la justicia de Cristo es imputada a mi vida o a su vida. Es como una transferencia doble que se realiza cuando uno pone la fe en el Señor. Nuestros pecados, cuando nos arrepentimos, pasados, presentes y futuros, son transferidos a Cristo. Y la justicia de Cristo es transferida al pecador que cree. Es una transacción doble, podríamos decir, en términos de transacciones comerciales. Noten, el juez, diciendo en Romanos 3, del 10 al 12, diciendo que no hay justo ni un uno. Pero cuando ese culpable pone su fe en Cristo, la justicia de Cristo es imputada a ese pecador y Dios lo declara libre, absuelto, como si nunca hubiese pecado. Y entonces el pecador que puso su fe en Cristo, Dios lo ve en Cristo. Un acto de Dios, un acto de pura gracia. Ahora, Dios no justifica a todos, solo al pecador arrepentido que pone su fe en Cristo. Dios lo declara justo con la justicia de Cristo. Es un cambio de posición legal ante Dios. Primero culpable, rumbo al infierno, y de pronto pongo mi fe en la obra de Cristo y es el pecador declarado justo. Ocurre en un punto en el tiempo. No es que una persona pone su fe en Cristo y es declarado justo y luego pierde esa justicia, luego tiene que volver a poner su fe en Cristo o participar de un sacramento, como cree la doctrina católica, que uno puede perder la justificación y tiene que recuperarla, y cuanto más veces va a misa mejor porque más justo es. La justicia de nosotros no es progresiva, no va en aumento porque voy más a la iglesia, a más cultos en la semana o a más servicios, o porque ofrendo más, o porque estoy en más ministerio funcionando. No. La justicia imputada al pecador que crees en un punto en el tiempo permanente y eterna. No se pierde,
Y yo no puedo con mis obras ser más justo hoy que ayer. Y esto, cuando uno lo entiende, le da tranquilidad para vivir la vida cristiana. Y no tengo que estar haciendo cosas para ganar el favor de Dios. ¡Ay, tengo que ganar el favor de Dios, tengo que hacer esto! No. Sino que el creyente, cuando entiende esta doctrina, lo que hace para Dios, lo hace como agradecimiento porque ya fue justificado y no para ser justificado. ¿Ve la diferencia? Pablo habla de esto muchísimo. Como les dije, hay más de 200 referencias a la justicia o a la justificación. Pero Pablo dice en 2 Corintios 5:21 algo muy interesante. Al que no cometió pecado alguno, Cristo, Dios lo trató como pecador para que nosotros recibiéramos la justicia de Dios. Noten ustedes, nuestros pecados transferidos a Cristo y la justicia de Cristo transferida a nosotros. Ese es el estado de todo creyente, justo ante Dios. No tiene que hacer algo para ganar justicia, o para crecer en esa justicia, o para ser declarado justo. Ya Dios lo hizo. Entonces, esto es tan importante porque esto nos da paz, nos da gozo, nos da alegría para estar con Dios, para cantarle, para adorarle, para amarle. No para ganar algo, sino como agradecimiento a Dios. El método de la justificación, noten, negativamente, no es por obras. Dice Pablo en Romanos 3:20 o en Gálatas 3:10, no es por obras, es por la gracia de Dios. Pablo habla mucho de esto en Romanos capítulo 3 y 4 también, a través de la sangre de Cristo, por fe. Y como Dios nos ha declarado justos, esa es la condición que tenemos como cristianos, hay muchos resultados en la vida práctica sobre esto, hay muchas aplicaciones prácticas, así que quiero hablarles en cuarto lugar de los resultados o de las aplicaciones prácticas de que ahora somos justos ante Dios. Y Pablo desarrolla todo este tema en Romanos y llega a hablar de las consecuencias de la justificación en Romanos capítulo 5. Y allí en los versículos 1 al 5 Pablo dice algo fantástico. No le voy a leer todos estos versículos, se los voy a ir mencionando a medida que voy mencionando tantos beneficios, tantas bendiciones que nosotros tenemos, porque ya hemos sido declarados justos. Romanos 5, dice Pablo en el versículo 1, en consecuencia, por tanto, significa que basado en lo que Pablo escribió en el capítulo 4 y capítulo 3, que somos declarados justos por Dios. Por tanto, Pablo une todo eso con lo que va a decir ahora. Por tanto, o en consecuencia, habiendo sido justificados, ¿qué dice Pablo? Primero, Romanos 5:1, tenemos paz con Dios. Se acabó la guerra con Dios. No precisamos hacer algo para ganar la paz con Dios. Ya la tenemos. Hay que disfrutarla. Tenemos paz con Dios. La paz resulta porque ahora nuestros pecados fueron perdonados y porque Dios nos aceptó en Cristo. Tenemos paz con Dios. Usted tiene que creer lo que aquí está diciendo Pablo. ¿Qué otro beneficio hay? Segundo, versículo 2, tenemos entrada, tenemos acceso a la gracia de Dios. ¿Qué significa eso? Que tenemos un ticket o un voucher o una entrada especial a la gracia, a la presencia de Dios. Para entrar a su presencia, para pedir lo que necesitemos, a ese lugar donde la mayoría del mundo no puede entrar. El creyente ahora justificado tiene entrada a ese lugar por la obra de Cristo. Claro, alguien pagó por ese ticket. Fue Jesucristo en la cruz que pagó el precio. Pero ahora, como el pecador cuando pone su fe en Cristo es justificado, ese pecador moral o inmoral tiene acceso a la gracia de Dios en cualquier momento. Como dice Hebreos 4:16, acerquémonos confiadamente al trono de la gracia de Dios. Pero hay mucho más. Otro resultado de ahora haber sido declarado justo. En tercer lugar, Romanos 5:2 también dice
que nos mantenemos firmes en esa gracia. No hay que dudar, estamos firmes. No hay que dudar, hay que creer que ahora estamos parados, caminamos en esa gracia. Cuarto, otro beneficio de ahora haber sido declarado justo, nos regocijamos en la esperanza del futuro que tenemos. Noten, Romanos 5:2, es una expectativa en plena confianza del futuro que nos espera, de la vida eterna. Es una esperanza cierta. No es como decir, ay, yo espero esta noche comer algo rico, o yo espero que mi mamá me haga algo rico para comer. Es una esperanza que puede ser que sí, puede ser que no. Ah, yo espero que mañana sea un día lindo para ir al parque. O yo espero que mi equipo gane. Puede ser que sí, puede ser que no. No, cuando aquí se habla de la esperanza, el término que Pablo está usando aquí, habla de que algo que es cierto, no hay duda al respecto. Es algo irrevocable, perfecto, intocable. Esa es la posición que tenemos, segura. Tal justicia es el ancla que nos debe mover para vivir la vida cristiana. El ancla, esa justificación, Dios nos declaró justos. Es el ancla que ahora es la piedra que ahora nos hace estar seguros de la salvación, de la esperanza que tenemos. Y vivimos con esa esperanza totalmente segura. Pero hay mucho más. Dios nos declaró justos. Y Pablo dice en Romanos 5:3, 5:4, que ahora podemos actuar correctamente en medio de los problemas, en medio de las tribulaciones. Porque ahora hemos sido justificados. Ahora podemos tener calma y podemos seguir adelante en medio de las luchas y de las pruebas. La idea es que Dios nos da templanza. Usted sabe que el acero, para ser acero, tiene temple. Ese material viene de la montaña y fue pasado por el horno. Y así Dios quiere producir en nosotros esa templanza, esa fibra moral de hacer lo que hay que hacer y actuar como Dios quiere que actuemos, venga lo que venga en la vida. Temple. Ahora podemos actuar correctamente porque hemos sido justificados por Dios. ¿Qué más? Su amor se ha derramado, dice también el versículo 5 de Romanos 5. Miren, hemos sido justificados y ahora puedo disfrutar del amor de Dios. No tengo que hacer algo para ganar ese amor. No tengo que ir a misa cada domingo para ganar el amor de Dios. Ahora, no estoy diciendo que no hay que ir a reuniones religiosas. Estoy diciendo que muchos hacen eso, actos religiosos. Y hay que hacer esto, y hay que ofrendar más, y hay que servir más en un ministerio para ganar el favor de Dios. Nada. Lo que hacemos es porque Dios ya nos ha aceptado. Porque ya, como dice aquí Romanos 5:5, su amor se ha derramado en nosotros. Hemos sido sellados ya por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo ha sido derramado en nosotros. Su amor se ha derramado y la presencia del Espíritu Santo en nosotros. Romanos 5:5. No hay que hacer algo para que el Espíritu Santo venga. No tengo que hablar en lengua para manifestar que tengo el Espíritu Santo. Ya, lo tengo, dice aquí Pablo en Romanos 5:5. Noten qué interesante. 3 capítulos atrás, Romanos capítulo 1, capítulo 2 y al inicio del capítulo 3, todos condenados, culpables, no hay justo ni un uno. Ahora nosotros tenemos ya la libertad. Antes estábamos siendo sentados culpables en el tribunal de Dios. Ahora, absueltos, libres, sin condena, por una obra justa que yo he hecho. Para nada. Es porque Dios nos justifica en Cristo. Y la justicia de Cristo es imputada a nuestro favor, sin mérito humano. Todo ser humano declarado culpable, todos necesitados, convictos de pecado. Y esa justificación es permanente en el cristiano. Miren, qué alegría, qué paz que podemos tener, qué consuelo. Como dice Pablo en Romanos 8:1, por lo tanto, ya no tenemos que sentirnos condenados ante Dios.
¿Cuántos cristianos, quizás la mayoría, no ama a Dios? No le puede cantar, no le puede orar. No pueden tener un tiempo a solas con Dios porque se sienten culpables, condenados. ¿Cuántas veces yo tengo que platicar con la gente, cristianos de años, condenados, porque no han escuchado y no creen que han sido declarados absueltos como si nunca hubiesen pecado? Claro que esto no es una licencia para pecar, pero no entienden el ABC, el ancla de nuestra fe, declarados libres. En este sentido, los que están justificados no tienen que pagar ningún castigo por el pecado pasado. ¡Ja! Ya podemos decirle adiós al pasado. Podemos decirle adiós a intentar hacer algo para ganar la justificación. Ahora puedo vivir la vida cristiana en total libertad porque Dios me ama y me acepta en Cristo. Totalmente. Esta doctrina garantiza ofrecer esperanza verdadera al pecador. Porque cuando nos dicen, yo he vivido mal 30 años de mi vida, he sido un asesino, he sido borracho, y no creen que si ponen su fe en Cristo, Dios los declara limpios. Conociendo esta doctrina, le podemos dar esperanza al pecador. Y conociendo esta doctrina, nos da confianza de que Dios no me va a hacer pagar los pecados pasados hoy. Y muchos creen que hoy sufren cosas que son consecuencias del pasado no perdonado. Y han puesto su fe en Cristo. Claro que en nuestras vidas, si uno ha sido un borracho, va a quizás tener cirrosis, aunque tenga a Cristo en el corazón. No estoy hablando de que uno no va a sufrir consecuencias ordinarias en el cuerpo del pecado. Pero estoy hablando de que los pecados perdonados en base a Cristo han sido perdonados para siempre. Como dice Pablo en Romanos 3:27, ¿de dónde queda el orgullo nuestro? ¿Observando la ley? No, de ninguna manera. Romanos 3:28. Todos somos justificados por fe, no por obras. No por obras, que la ley o los mandamientos exigen. Y algo de eso voy a hablar en el próximo domingo. Porque tanto la doctrina católica romana como en muchas iglesias evangélicas, claro, aceptamos la obra de Cristo y aceptamos que Cristo murió por mí, y claro, hay que creer en Cristo, pero le agregan algo más a esa obra. Y eso está mal. Somos declarados justos no por las obras, no por obediencia a mandamientos, no por ritos o sacrificios que hagamos. ¿Por qué esta doctrina es tan importante? Porque la doctrina de la justificación por fe es la que separa al cristianismo bíblico de cualquier otro tipo de cristianismo mezclado que vemos hoy en día. Porque en cada religión que el hombre ha inventado hay algunas vertientes de lo que se llama cristianismo y agregados a lo que la Biblia dice. Porque el hombre quiere labrar su propio camino para llegar a Dios. Y eso es imposible. Dios ya ha hecho el camino. Ahora somos justificados. Ahora yo no tengo que intentar poner mi esfuerzo y orar más y ayunar más y hacer más para que Dios me acepte. No, 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 no. Justificados por fe, no por las obras. ¿Usted está seguro que Dios lo ha declarado no culpable para siempre? Espero que sí. Le hago otra pregunta. ¿En qué basa su respuesta? ¿Qué tipo de justicia tiene usted? ¿La suya propia porque ha hecho algo bueno para Dios? ¿O descansa en la justicia de Cristo Jesús? ¿Usted cree que ser cristiano significa que hay que volverse mejor persona o volverse más bueno? Si usted cree eso, usted está perdido. Usted cree que hay que hacer algo. Eso es mentira del diablo. Y con eso tiene del cuello a muchos cristianos. Por eso se sienten muchos cristianos tristes, indignos. No están bien con Dios. Porque se creen que nunca llegan a estar bien con Dios. Porque creen que hay que hacer algo. Y eso no es bíblico. Porque nunca seremos lo suficientemente buenos, humanamente hablando. Así que hay que olvidarse de nuestra conducta.
olvidarse de nuestros esfuerzos y poner la fe en aquel que fue justo en su manera de andar, que es Jesucristo. Libérese de la tristeza, del desánimo, del decaimiento espiritual y crea en la obra de Cristo. Todos los pecados fueron perdonados. En Cristo el pasado no existe. En Cristo intentar hacer méritos ante Dios no existe. Es la obra de Cristo. Es vivir por fe y para fe. Es poner la mirada en Cristo. No hay que intentar vivir la vida cristiana una vida mejor. Voy a intentar poner mi esfuerzo. Voy a reconsagrarme al Señor. Eso no existe en la Biblia. No existe. Esos esfuerzos de la carne nunca funcionan, porque la vida cristiana no fue ideada para vivirla en mis esfuerzos, porque yo no puedo. Como Pablo decía, es Cristo en mí. Es Él. Y yo descanso en Él. Y vivo feliz en Él. Y le agrado a Él por amor, porque Él ya me salvó y me justificó. No para ganar un punto más o un mérito. No. Justificados pues por la fe. Romanos 3:28. Sostenemos que todos somos justificados por la fe y no por las obras que la ley exige. Viva la vida cristiana, disfrútela. Descanse en la obra de Cristo. No dependa de sus esfuerzos o de sus méritos. Justificados por fe. Declarados justos. Liberados de la condena. Ya no hay condenación. No se sienta culpable. Dios lo aceptó permanentemente, de una vez, para siempre. Amén. Oremos y adoremos al Señor con un canto. Señor, te alabamos y te adoramos. Te bendecimos y te exaltamos. Señor, gracias porque los que ya te tenemos en el corazón, tú nos ves justos en Cristo. Ayúdanos a creer que eso es un hecho, porque está en la Biblia. Y si alguien nos está viendo ahora y nunca puso su fe en ti porque se cree un gran pecador, que ponga su fe en la obra de Cristo y que descanse en lo que tú has hecho, nada más. Y que lo crea. Y que viva en una relación de amor a ti por lo que tú has hecho, porque puso su fe en ti. Señor, te adoramos y te exaltamos. Gracias por lo que has hecho. Nos queda creerlo y vivir por fe la vida cristiana, no basada en nuestros esfuerzos o méritos. Tú lo hiciste todo. Te bendecimos y te adoramos. En Cristo Jesús. Amén.